Hola, soy Juan Pablo Bisonio, tengo 42 años, nací en el año 1983, un 23 de abril, soy de Argentina, vivo en Buenos Aires, en Adrogué. Mi lugar de nacimiento fue Lomas, que es un pueblo cercano, a 10 minutos de donde vivo actualmente. Mi vida casi entera la viví en la zona de Adrogué, mi infancia, mi juventud y mi adultez. Solo tuve un tiempo que viví en Monte Grande, que es otro pueblo un poco más lejos que Lomas de Zamora. Iniciando mi relación de pareja, viví en esa zona. Hoy por hoy estoy casado y he tenido una vida buena, una linda vida. Si bien mi papá falleció cuando era joven, cuando él era joven y yo era chico, tenía 19 años, yo soy hijo único. Él tenía 59 años y falleció por un cáncer de pulmón. Lamentablemente él era fumador, ¿sí? Y eso le hizo mucho daño. Pero a pesar de eso me dejó buenas enseñanzas, ¿sí? Como por ejemplo que al corazón hay que darle alegría. Eso fue una enseñanza que me dejó mi papá. Entre otras cosas, me dejó la confianza. Por eso pude transformarme también en el hombre que soy. Gracias a Dios tuve este papá terrenal que se llamaba Alfonso y él me dio muchas cosas buenas. Lo que más valoro de mi papá es la confianza que me tuvo y el darme alas para ser libre y volar. Que junto con mi mamá también potenciaron esa libertad y esas alas para volar. Bueno, y tuve una infancia linda con mi familia y como hijo único, si bien no éramos muchos en mi casa, pero fui encontrando amigos. La verdad que me costó encontrar amigos de chico, pero encontré los mejores amigos a la vuelta de mi casa y tengo un hermoso recuerdo, ¿sí? Una infancia con ellos muy linda, muy aventurera, de mucha conexión con lo natural, de hacer casitas en los árboles, de hacer carritos a rulemanes. La verdad que hermoso. Y hoy por hoy, muy cada tanto lo sigo viendo, porque cada uno fue haciendo su vida a esos amigos. Si no me los encuentro, pero mi mayor amigo de esa época vive en el campo y lo he ido a visitar. Ha construido una linda familia y ha seguido con sus pasiones que también ya tenía desde chico. Y la verdad que lo admiro. Él se llama César. Luego vino la época de entrar en el secundario y a mí me gustaban mucho los deportes y estaba por ir a una escuela de bachiller, una escuela nacional normal. Estaba muy motivado porque tenía una parte de deportes bastante importante. Pero en el camino se me cruzó un chico que me hizo conocer la escuela industrial. Y a mí me encantaba todo lo que eran las herramientas, los tornillos, los autos. A mí me encantaba todo eso. Entonces se me cruzó la idea de ir a una industrial y uno de mis amigos del barrio, los hermanos, iban a la industrial. Entonces ahí tenía una visión de cómo era. Así que le dije a mi mamá, faltaba más de un año para entrar en el secundario, pero le dije a mi mamá que quería ir y la escuela tenía examen de ingreso y yo venía con una primaria que era media deficiente, así que me tuve que preparar durante mucho tiempo, un año entero me tuve que preparar para dar examen de ingreso, finalmente lo di y pude entrar. Y bueno, entré en el industrial con el sueño de empezar a trabajar. Yo quería trabajar, quería empezar a lograr mis cosas, a desarrollarme, quería trabajar.
Y lo que me llamaba del industrial era que los chicos, los alumnos, en, en los últimos años de la escuela empezaban a trabajar en empresas o en pasantías. Entonces eso era lo que me llamaba la atención. La cuestión es que cuando yo llegué a cuarto, quinto año, Argentina estaba entrando en una época difícil y, y no había trabajo para nadie del industrial. Entonces eso fue una gran frustración. Pero seguí adelante. El colegio tenía algunas cosas que hicieron que nos desviásemos un poco, plena adolescencia, el viaje de egresados. Nuestro jefe yo cursaba la especialidad de electrónica para ser técnico en electrónica y nuestro jefe de la especialidad se había enfermado y no estaba, entonces había quedado un poco desorganizado y eso hizo que nos pusiéramos un poco más revoltosos con algunos compañeros, un poco más rebeldes, estudiábamos menos en esos últimos años. Si bien aprobábamos y estudiábamos, pero estudiábamos menos, le dábamos menos bola a los profesores, así que después vino el viaje de egresado también, es como que la energía más puesta en eso que en estudiar en el colegio. Pero bueno, finalmente terminé y no era de llevar muchas materias, me llevé mayormente una por año en promedio. Y claro, bueno, la esperada de que llegara el terminar la escuela para comenzar la facultad, yo quería ir a la facultad, quería estudiar. ¿Y qué sucedió? En esos años vino la crisis del 2001, el presidente de la Rúa, ¿sí? Y otra vez fue la frustración de salir del colegio y que no hubiera trabajo para los técnicos. Era una frustración enorme porque lo que hacía era quedarme en mi casa, no encontraba la vuelta y era una frustración enorme. Para todo lo que me había preparado, que no llegase, era una frustración enorme. La cuestión es que seguí un poco con el conjunto de mis compañeros, dimos examen de ingreso en la Universidad Tecnológica Nacional, empecé ingeniería de electrónica, pero no me hallaba, era como demasiado frío, era muy frío el asunto y en todo ese momento aparece la enfermedad de mi papá, que pasa rápido, ¿sí? En unos 6 meses, cuando estaba terminando yo el secundario, cuando estaba terminando el secundario, se empieza a declarar la enfermedad y cuando ingreso a la UTN, ya al mes de que yo empecé a estudiar, a mi papá lo internan y a los 2 meses muere. Así que fue un año muy difícil, que me replanteé un poco las cosas y todo, pero bueno, seguí con la ingeniería, di un par de finales, pero era muy frío, no me hallaba en ese lugar, no me veía como ingeniero y decidí cambiar. Decidí volver a mis orígenes, a mi infancia, al deporte. Siempre me había gustado el ciclismo y había querido andar en bicicleta de chico y no pude, no se dio y porque, bueno, no era tan sencillo por ahí lo que yo quería y en esa época empecé a trabajar, armé con otro amigo del barrio, armé una mini pyme de electricidad domiciliaria y empezamos a trabajar, estuvimos un tiempo y con ese trabajito pude generar ahorros y una ayuda que me dio mi mamá, pude generar ahorros para comprar mi primera bicicleta buena, para empezar a entrenar y con esa bicicleta también llegué a correr 2 o 3 carreras en el circuito KDT de Palermo. Eh, pero me llamaba la atención, era una bicicleta de montaña adaptada al asfalto, pero a mí me llamaba mucho la atención el ciclismo de ruta, con ruedas finitas, largas distancias. Entonces el tiempo trajo también que quisiera cambiar la bicicleta y empezar con el ciclismo de ruta. Eh, para hacer ese cambio también me ayudaron. Sí, me ayudó mi mamá en ese momento, me ayudó a poder cambiar la bicicleta, más mis ahorros, y empecé con el ciclismo de ruta. Y ahí me sentía yo mismo, ahí ya me sentía de otra manera, era lo mío. Esa exigencia, esa mentalidad que tiene el ciclismo de ruta, solo el que lo ha hecho lo puede conocer, pero es un enfrentarse con el propio cuerpo y sostenerse durante mucho tiempo, durante un trabajo constante que
Eh, es muy mental, el pedalear es muy mental, porque es un sufrimiento constante y es un trabajo constante que hay que sostener. Y sobre todo si te vas lejos tenés que volver a tu casa y no te queda otra que pedalear para volver, así que es una gran experiencia. Bueno, con esa bici también empecé a correr en el circuito de Lomas, en carreras más de pista, y me encantaba, era otra velocidad, era otra idea, otra motivación. Eh, ahí empecé a experimentar lo que el cuerpo podía dar, y ahí empezó a nacer una vocación escondida que tenía que ver con el cuerpo. De esta forma yo empiezo a ver que, bueno, me gustaba el deporte de chico, siempre me había gustado la educación física, y empiezo a entrar en una crisis de qué hacer. Tal crisis más todo lo que venía arrastrando con la muerte de mi papá, que por otro lado me costaba superar, el hecho de las frustraciones del trabajo, que en esa época, como digo, los técnicos estuvieron mucho tiempo sin tener trabajo, y mis compañeros no trabajaba casi ninguno porque no había trabajo, y estaban ahí. Entonces, empiezo con crisis entre el fallecimiento de mi papá, el no encontrar el camino, porque hacía lo de la electricidad domiciliaria, pero no era algo tan fijo. Nos salían trabajos, pero tampoco se podía lograr una ganancia tan importante. Éramos chicos, no sabíamos cobrar bien, no nos sabíamos vender, y eso hizo que, bueno, sea un poco frustrante. Por otro lado, las diferencias con mi amigo en el entorno al trabajo, y esto de que para mí llegó el ciclismo, hicieron que, bueno, que yo me quisiera independizar y seguir buscando mi camino. Entonces corté con la electricidad domiciliaria, y me empecé a dedicar al ciclismo, y así apareció una venta de suplementos nutricionales que era el famoso reino de la miel, de Laboratorios Helvética. Eh, yo quería mejorar en el ciclismo, y en una bicicletería había un profesor de educación física una vez, y hablando de todo esto me dice: vos te tenés que poner en un entrenador. Y eso fue como la visión a decir: sí, eso es lo que quiero mejorar. Entonces empecé a buscar entrenadores, me cité con gente en Capital, recorrí, averigüé, y por allá apareció, un día salgo a pedalear solo y me cruzo a un ciclista, que hablo con él y me dice que habían empezado a armar una escuela de ciclismo en la zona de Lanús. Y así fue como conocí a un gran ciclista argentino que había armado su escuela de ciclismo, y empecé a pedalear con él. Y él me cambió mucho mi esquema. Con él aprendí a tener una gran disciplina, a comer, porque me costaba. Siempre comer fue para mí un gran tema. Me encantaba comer, y comía mucho. Y con él empecé a disciplinarme en las raciones, en el tipo de comida, en el hecho de sostener una disciplina de ejercicios. Salíamos a pedalear casi todos los días, hacíamos gimnasio, pedaleábamos en la ruta 120 kilómetros a un alto ritmo. Ahí empecé a conocer lo que el cuerpo podía dar. Ahí empecé a vivir en mí mismo lo que el cuerpo podía dar, y a tener la convicción. Ahí me di cuenta que el cuerpo podía mucho, y se me hizo la convicción de entender, que el cuerpo, si uno le dedica, el cuerpo puede mejorar y cambiar. Entonces, así decidí empezar el CBC de medicina. Me conecté con materias que había dejado dormidas, como la biología, y empecé el CBC de medicina, que no me costó, lo hice rápido, entrenaba, corría, los domingos corría carreras en Lomas, entrenaba en la semana, iba al CBC, que entraba a las 7 de la mañana en la zona de Barracas, y vendía los suplementos nutricionales. Empezaron a salir otros trabajos en relación a lo que yo hacía como técnico, trabajos, digamos, como changas, en un taller. Hice de todo, seguía haciendo electricidad, pero ya por las mías. Me llamaron para ayudar a pintar autos, cosas de mecánica.
Y seguía haciendo eso, pero a la vez estudiaba, corría en bicicleta, entrenaba, vendía suplementos. Y así aparecieron también unas clases de spinning. En un gimnasio de Lanús se me dio una posibilidad de dar clases de spinning, hice como una especie de curso y estuve dando un tiempito unas clases de spinning. Y bueno, luego vino medicina y empecé medicina. Eh, Era algo hermoso el estar con los libros, ver lo biológico, ver lo anatómico, me encantaba. Pero después de un tiempo empecé a ver que tampoco me hallaba en la universidad. Empecé a encontrarme a médicos, empecé a encontrarme ayudantes y empecé a ver que no era del todo lo mío. Era hermoso todo lo que estudiaba, pero faltaba algo que era la conexión con el cuerpo. Era como que ahí yo no encontraba la conexión con el cuerpo, eh, el pensar el cuerpo, el analizar el cuerpo no se hallaba. Entonces empecé a tener mis primeras frustraciones. Y en todo esto, una compañera de la materia anatomía venía de la carrera de kinesiología, que yo no tenía idea bien cómo era, solo había ido al kinesiólogo cuando era chico, pero sí entendía que era el estudio del movimiento. Entonces le pregunté a esa chica si ellos veían más lo articular en anatomía y me dijo que sí, que veían más lo biomecánico. Y como que fue como una llamada que me dejó pensando. Pero bueno, seguí con la medicina. Y terminó que seguí frustrándome y no me resultó bien. La cuestión es que hago una pequeña crisis ahí y decido automáticamente cambiarme a kinesiología. Para esto en realidad tuve una crisis, o sea, fue una pequeña crisis, pero muy del sistema nervioso. No fue una crisis de tristeza ni nada, sino una crisis que, digamos, rozó el ataque de pánico. Tuve que consultar a un psiquiatra porque no podía dormir y tuve que estar medicado con ansiolítico durante un tiempo. Ahí también fue un motivo para iniciar terapia psicológica y empecé a hacer terapia psicológica, que hice psicoanálisis y el psicoanálisis terminaron siendo 8 años de mi vida, que hoy me doy cuenta después de haber hecho otro tipo de análisis o de terapias que uno se envicia con el psicoanálisis y termina analizando por demás todo y eso no le permite avanzar. Entonces es un gran tema, no solo para los pacientes, sino para los psicólogos, el ver hasta dónde, el ver hasta dónde un paciente debe seguir haciendo psicoanálisis. Bueno, yo hice demasiado psicoanálisis, no me arrepiento porque me ayudó, pero me doy cuenta que perdí mucho tiempo y me tendría que haber metido en otros tipos de análisis o en otro tipo de terapia para autoayudarme. Bueno, la crisis de ansiedad la resolví con el psiquiatra, empecé el psicólogo y empecé kinesiología. Me cambié a mitad de año, rotundamente decidí, hice el cambio y a partir de ahí empecé y no paré hasta el día de hoy. Eso fue por el año 2007. Hoy en 2025 sigo siendo kinesiólogo, trabajo, me apasiona, me dedico a dos especialidades y por sobre todo estoy despertando a darme cuenta que me gusta ayudar a la gente más allá de lo físico y en lo mental y en todas las áreas. eh, Me gusta ayudar a la gente, ¿sí? A despertar y a estar mejor. Además, siempre es un desafío y me apasiona el hecho de que cada paciente sea un desafío a mejorar, a ayudarlo a estar mejor, a rehabilitarse. Bueno, eso es un principio de quién soy. Quería compartirlo y me gustaría hablar próximamente de mi gran creencia en Dios y en Jesucristo y poder expresar todo lo que he vivido en torno a la experiencia con Dios y con Jesús y poder plantearlo como el centro de mi vida. Así que me encomiendo sobre todo a Dios,
a través de Cristo, que Él me siga guiando en todo este camino y le agradezco por todo lo que me ha dado, sobre todo por las oportunidades, pero por las oportunidades de seguir intentando mejorar, crecer, lograr mis sueños.